El alcalde Petro había propuesto un plan de desarrollo que a los concejales les parecía equivocado, les parecía iluso, que no había con qué financiarlos. Pero llegó el momento del debate y entonces los concejales pudieron incluir dentro de ese plan de desarrollo no financiable proyectos nuevos, cosas adicionales, y entonces sí, vaya, arte de magia. Lo que no era financiable, sin los proyectos de los concejales, se volvió financiable con esos proyectos incluidos. Más gastos, más gastos, más gastos, endeudamiento de la ciudad en cerca de 4 billones de pesos y al parecer más impuestos. Eso es lo que tenemos sabidos. ¿Qué nos cuenta un concejal de Bogotá, Orlando Parada? Doctor Orlando Parada, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, y un placer tener esta comunicación con usted. Cuánto le agradezco su gentileza. Estamos vivos y estamos en la trinchera, pero esperamos que las bombas que quedaron sobrando del atentado nuestro no le estallen a alguien en los próximos días. Esa es la pregunta que nos hacemos, si esta ciudad está amenazada por una ola terrorista a la que no se ha respondido suficientemente, respecto de la que no hay avances en las investigaciones de la policía. Parece que el único que está trabajando en serio es el fiscal general de la Nación. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí vamos a hablar del plan de desarrollo. Cuéntenos, concejal, ¿cómo se financia un plan desfinanciado metiéndole nuevos proyectos, nuevas adealas, diría alguien, que son el producto de la voluntad o de la imaginación de los concejales? Entonces, ¿ahora qué viene? ¿Más endeudamiento y más impuestos? Pues esa es una de las grandes críticas que se le han hecho al plan. El alcalde de Bogotá presentó una propuesta por 62 billones de pesos, 62 billones, de los cuales aproximadamente 20 no tenían una fuente cierta, no sabíamos, o sabemos de dónde se pensaban sacar, pero digamos no es certero que los podamos conseguir, como es el aumento de impuestos, aumentar un 40% el ICA, aumentar un 25% el impuesto predial, traer una nueva figura que es el tema de descongestión, que son los peajes internos en algunos sectores de Bogotá para cobrarle a los bogotanos que pasen por ciertas zonas, traer un cobro para los que estacionen en vía pública, que en el pasado se llamaban las zonas azules, volver a retomar un cobro en espacio público, que puede ser contradictorio utilizar el espacio público para estacionar, y una nueva figura que todavía no está clara jurídicamente, que se llama la edificabilidad, que no es el impuesto de plusvalía que se conoce cuando la ciudad cambia las normas para que algún ciudadano tenga un beneficio y pueda construir más, sino que es concederles unas posibilidades a algunos constructores de ampliar en metros cuadrados las construcciones a cambio de un impuesto que todavía no está claramente definido por la ley. Entonces son 20 billones que no tienen fuente cierta, y la expectativa del alcalde es conseguir esa plata aumentándole los impuestos y creando unos nuevos tributos en Bogotá para obtener esos dineros, sumándole también algo más de 4 billones que tendrían que ser crédito, que sería un cupo de crédito que estaría solicitándole en las próximas semanas al Consejo de Bogotá. De manera que son 4 billones de endeudamiento y 20 billones de nuevos impuestos. Serían 4.3 de endeudamiento y 15 billones, sí, entre las figuras nuevas y los aumentos de tributos, efectivamente. Ah, ya, la partida global es de 20 billones y de los cuales 4 y tantos es producto de endeudamiento y el resto 15 y tantos producto de nuevos impuestos. Sí, señor. Ese costo de endeudamiento, 4 billones de pesos, cuesta un mundo de plata financiarlo año por año. Entonces, si eso no se invierte en tareas reproductivas, pues se va a ver a gatas para arbitrar los recursos necesarios en las próximas, en los próximos periodos fiscales para conseguir esa financiación. Y esos impuestos, pues esos impuestos suenan catastróficos. Impuestos del 40% al ICA, impuestos del 25% al impuesto predial,
cuando hay, usted lo sabe muy bien, hay una clase media, media alta en Bogotá cuya capacidad de pago de tributos ya va siendo muy limitada, concejal? Lo mismo se considera de fuente incierta, porque va a depender de una dinámica, especialmente de la aprobación del Consejo, y buena parte del Consejo ha expresado su inconformidad en el tema del alza de impuestos, pero curiosamente las mayorías votaron el plan, sobre la base de que hubo unos ajustes del alcalde, sobre temas que yo llamo de lo superficial. Hubo acuerdos sobre lo superficial, las banderitas políticas que se le entregan a cada sector político de Bogotá, entonces al sector de las plazas su banderita, al sector que defiende las madres comunitarias una banderita, al sector que defiende algún tipo de población especial una banderita, y al final se acordó, colocándole más inversión, más compromisos, dejando los mismos 62 billones, se acordó aprobar este plan que yo no voté, que yo no aprobé, precisamente porque está desfinanciado y porque tiene una cantidad de gastos que son, yo los he llamado populistas e innecesarios para Bogotá. Por ejemplo, comprarle un banco a Bogotá. El alcalde en este momento tiene en su plan autorizado comprar un banco en Bogotá y comprar una fiduciaria. ¿Para qué? Pues son temas que, ¿cuánto cuesta un banco en Bogotá? Puede costar fácilmente $1.000 millones. Y la pregunta es, ese sí es un elemento central para los temas importantes de productividad de Bogotá, de ayudar a mejorar el tema del desempleo. Comprarle un banco a la ciudad cuando todos saben que los bancos tienen que tener unos encajes bancarios, una supervisión de la superintendencia precisamente financiera. Esa no es la caja de Rolando, ese es un tema muy delicado y son problemas gruesos que van incluidos en el plan y que, como usted bien lo sabe, pues ha sido aprobado y ahora vendrá la discusión proyecto a proyecto de lo que el alcalde va a hacer en Bogotá, cuando lo grueso, vuelvo y le digo, se quedó en acuerdos sobre lo superficial y no se llegaron a los verdaderos acuerdos. Por ejemplo, en Bogotá una política antiterrorista con todo lo que está pasando no hay. Hay unos pañitos de agua tibia y la disminución de 400.000 millones de pesos al sector de la seguridad en Bogotá. En Bogotá una política de fondo real contra el tema de la inmovilidad que tenemos. No, ahí es el deseo fuerte de sacar un tranvía que va a mover 200.000 personas en un día, cuando en Bogotá se mueven 6 millones de personas en buses y busetas. Se sacó el Transmilenio por la 68, solamente va a quedar el de la Boyacá. No hay una apuesta de fondo para organizar bien los buses y las busetas en Bogotá, porque el sistema integrado de transporte le falta más aliento y le falta más fuerza, y lo único que hay todavía es un poco la pelea que existe entre el alcalde y sectores del transporte en Bogotá, que no han logrado ponerse de acuerdo para echar a funcionar lo más importante, que es el tema de los buses y las busetas, donde se mueven 6 millones de pasajeros con Transmilenio día. Está aplazado el tema del metro para Bogotá, el gran metro para Bogotá, queda aplazado porque el alcalde apenas se compromete a hacer las obras básicas, a buscar dejar algo de contratación, pero no hay una apuesta real a sacar adelante el tema del gran metro para Bogotá, ya que él pretende desviar la ruta que inicialmente dejaron definida los expertos, los técnicos, y tratar de hacerla, digamos, corresponder con su nueva idea de metros livianos en la ciudad. Hay dificultades en las relaciones del alcalde con Cundinamarca, no hay claridad en las inversiones de Cundinamarca, porque Cundinamarca no tiene los recursos para continuar las líneas férreas que entran a la ciudad. Es decir, hay todavía muchas dificultades, pero los acuerdos que el alcalde logró son acuerdos sobre temas superficiales, y los temas de fondo, lo fundamental, ha quedado todavía en espera. Concejal, el tema del banco y de la fiduciaria es sencillamente febricitante. Es decir, eso, una mente febril, una mente acosada, puede imaginarse que sea solución meterse a jugar de banquero. Dígame, ¿dónde están los banqueros de la ciudad y cuáles son los nichos de mercado que van a atender y cuál es ese propósito? ¿Darle crédito barato a la gente de Bogotá? Es decir, ¿comprar un banco para quebrarlo? Esa es la gran preocupación. Ese es un tema, claro, ese es un tema que hay que mirarlo muy de cerca. Y una compañía fiduciaria es una compañía altamente especializada en la prestación de servicios para lo que se necesitan expertos de primera condición. ¿Qué es esto de salir al mercado a comprar una fiduciaria? ¿Está dicho cuáles son los bancos de inversión que le van a servir al alcalde para hacer esas aproximaciones, concejal? Porque ahí hay un negocio interesante, ¿no? No,
no está definido, simplemente el artículo 18 del plan de desarrollo consagra textualmente que el alcalde podrá comprar, la administración podrá adquirir o crear un banco y una fiduciaria para la ciudad, lo que es un reversazo inclusive a lo que ha sido el manejo de los bancos por parte del Estado, en donde el Estado no ha sido un buen administrador y esa tarea ha sido dejada en manos precisamente del sector privado para que en el libre desarrollo, en el tema del mercado, desarrolle su actividad. La administración no ha sido clara en cómo lo va a hacer, cuáles bancos va a ser, porque tendrá que salir entonces a comprar un banco que estuviera en el mercado y con el dinero de la ciudad. Sería un banco público y la finalidad, pues como usted lo señala, lo que se evidenciaría es un manejo para facilitarle crédito a sectores populares, lo cual generaría después en una amenaza o en un riesgo de los dineros públicos que estarían allí invertidos, que son los impuestos de los bogotanos. Y comprar la fiduciaria, que también les hemos dicho, les dije personalmente, eso es una contradicción porque hoy la ley ordena que todos los recursos públicos que se manejen en fiducia tienen que ser manejados a través de licitación pública. Uno le entrega una plata a una fiduciaria y le dice, esta plata, señores, es para que ustedes hagan tal actividad y me la desarrollen y ustedes me entreguen, digamos, los resultados. Pero cuando se trata de recursos públicos, la tiene que hacerla a través de licitación pública, la están haciendo los sectores privados y tendríamos que salir a competir en Bogotá entonces contra Fidu Bogotá, la fiduciaria del Banco de Colombia, la fiduciarias especializadas en el tema. A mí me parece sumamente peligroso, que en la administración digital hayan unas herramientas dirigidas a pensar en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Estos temas, tener más de 1 billón de pesos para la comunidad LGTBI, que yo no tengo nada contra comunidades homosexuales, de gays, de lesbianas, no tengo nada, mis afectos a todos ellos, pero de dirigirle unos billones de pesos a sectores vulnerables, con claras intenciones politiqueras, y no hacia todos los sectores vulnerables en Bogotá, en donde tenemos una población inmensa de gente pobre, gente en condiciones difíciles para adquirir la canasta familiar diaria, dirigírsela a las personas víctimas de la violencia. Yo estoy de acuerdo, la violencia requiere atender a las víctimas, pero es una responsabilidad nacional en donde Bogotá puede salir a coadyuvar, pero dejarle más de 2 billones de pesos a unas marcadas poblaciones que denotan que son unos temas trastocados por el tema político, en lugar de ver toda esa población realmente, población habitante de calle, gente en condición de pobreza, gente en condición de miseria, gente que vive en sectores deprimidos de la ciudad, gente que está en zonas de alto riesgo a la ribera de los ríos y al lado de las montañas que le están viniendo encima a las casas. Eso, digamos, deja una preocupación cuando se colocan herramientas como esta. Bancos con recursos del Estado, posibilidad de ir a comprar bancos por miles de millones de pesos, no cientos de miles de millones de pesos en Colombia, con una situación sumamente comprometedora para las finanzas de la ciudad, es muy preocupante. Y salir a endeudar la ciudad para tener que pagar, y usted lo podrá definir claramente con sus conocimientos, cuánto habrá que pagar por los 4.3 billones de pesos que hay que endeudarnos, más 1.7 que debemos hoy, son 6 billones de pesos. ¿Cuánto tendrá que pagar el alcalde cada año, el próximo alcalde, del presupuesto de la ciudad para sostener esos 6 billones de pesos, cuyo gasto va dirigido precisamente a sostener una serie de gastos recurrentes, una serie de gastos no esenciales, que son, por supuesto, los que están contenidos en el plan, que en buena parte, como lo señalo, son gastos que no atienden lo fundamental de la ciudad, sino que se van por las ramas a fortalecer proyectos políticos del futuro. Lo que quiere decir que será un endeudamiento continuo, porque si estamos financiando gastos recurrentes de la ciudad, esos gastos se presentan cada año, y cada año se va a presentar el mismo vacío, y no habrá otra cosa distinta que acudir a más endeudamiento, hasta el infinito posiblemente. Bueno, pero así aprobaron el plan de desarrollo de la ciudad, con nuevos impuestos para la gente. Mire, la situación de desempleo en Bogotá y de empleo informal es muy grave. Para que le metan al ICA un guarapazo de 40% de una vez, esa es un estímulo adicional a la informalidad, doctor Parada. Hay que entenderlo, 25% de predial y 40% de ICA
Eso es estimular la informalidad en una ciudad que ya no resiste más trabajadores informales. Así es, y ahí hay otros temas adicionales, las valorizaciones, la contribución por valorización. En Bogotá ya no se hace una vía, sino es volviéndole a meter la mano al bolsillo a los bogotanos, y hay 2 valorizaciones pendientes que suman más de 2 billones de pesos que tendrán que pagar los bogotanos, entre ellos las de las obras del norte de la ciudad y unas obras distintas en la capital de la República que se aprobaron con Lucho Garzón y con Samuel Moreno Rojas. Pero esas valorizaciones adicionales ahora se plantea revisar también la valorización en torno a los sitios aledaños por donde puedan pasar las líneas del tren o del metrotren que llama el alcalde, el tranvía, que va a ser, y ese es un tranvía que no tiene estudios. Habría que pensar, si el del Transmilenio lo paran y aún teniendo llantas y ruedas que puede irse por otro lado y se arman los trancones, imagínense en donde un solo trencito que va por una sola vía y detrás vienen 50 más, llega a tener una dificultad, sea parado, no tengamos la infraestructura para pasarlo por las líneas donde hay semaforización, no hay posibilidades de hacer los puentes porque no va a alcanzar el dinero. Yo creo que ese tema, sin estudios, nos va a llevar a tener una ciudad sumamente endeudada, y no por una infraestructura sólida que nos permita después tener mayor crecimiento, sino con una serie de gastos innecesarios que nos va a dejar sumamente apretado el bolsillo, especialmente para las próximas administraciones. Concejal Orlando Parada, y eso que no hemos hablado de los famosos peajes en la mitad de la ciudad, ¿dónde es que se van a instalar? ¿Cómo se van a instalar? ¿Cuáles son las rutas por las que la gente no debe pasar si no quiere pagar nuevos impuestos? Entonces, ¿cómo se va a hacer esa evasión de los sitios de pago? ¿Y cómo va a ser el recaudo? Mejor dicho, eso es una locura en una ciudad tan congestionada como esta. Y un tren, cuando se hace un metro, lo primero que se construye son las vías de salvamento. Un metro de esos, todos los metros se varan, tienen dificultades, vienen los otros carros, los arrastran, se los llevan a un sitio donde se puede atender su reparación mientras el metro recupera su movilidad. Y esto, no, mejor dicho. Concejal, uno no entiende cómo han aprobado ese plan de desarrollo, no lo entiende la gente cuando empiecen a tener dificultades con los recaudos y la gente diga ya no puedo pagar más impuestos, no tengo con qué pagar más impuestos. Los impuestos a los automóviles, los impuestos prediales, los impuestos al ICA, los impuestos que está pagando la ciudad ya van cubriendo, y me parece que con creces, la capacidad del contribuyente de esta ciudad de Bogotá. Concejal Orlando Parada, muchas gracias y lo seguiremos molestando porque este es un tema que no se detiene, este es un tema que se desarrolla y vamos a ver pues cómo compra el alcalde banco y fiduciaria y cómo se endeuda para atender a los refugiados que vengan de cualquier parte del país y cómo atiende a las comunidades de lesbianas y de homosexuales y de transvestis, y mientras la gente que no tiene esa condición está viviendo como está viviendo en una ciudad con altísimos niveles de desempleo y con niveles de infraempleo o de rebusque que son sencillamente dramáticos. Concejal, muchísimas gracias por su gentileza y lo seguiremos molestando. Gracias a usted y muchas gracias por seguir con todos los colombianos y con todos nosotros, doctor Londoño, muy amable. Orlando Parada, concejal de Bogotá, ¿cómo les parece, queridos amigos de la mesa, el plan de desarrollo del doctor Petro? No está desfinanciadito, sino en 20 billones de pesos. Y es una ciudad que francamente, con una calidad de vida pésima, yo me pregunto qué ciudadano bogotano quiere pagar más impuestos en una ciudad que no cumple con las expectativas de sus habitantes. Es que la situación de Bogotá ya es insostenible. Puede, querer no quiere nadie, pero poder, ¿qué tal el 25% de aumento al impuesto predial? ¿Qué tal el 40% al ICA para que todas las empresas quieran ser informales para no pagar semejante montaña de dinero? Doctor Londoño, un predial que ha ido subiendo sucesivamente año tras año. Habría que ver cuál ha sido unos prediales que ya están en el avalúo. Sí. El avalúo que tienen los prediales es el mismo valor de lo comercial de los, los bienes. Es decir, estamos llegando ya a una cosa ridícula de unos impuestos que francamente son insostenibles. La pregunta es si asfixiando a una clase media se puede dar un desarrollo en el país. Yo no creo, ¿no? Me parece que no.
La clase media es el elemento vital de una sociedad organizada y aquí en Bogotá parece que le quieren meter el último garrotazo. Entonces, detrás de que paguen unos ricos, pues unos ricos los que puedan pagar, y de ahí en adelante lo que sigue es una gran clase media que ha logrado construir una casita, que tiene un apartamento, que tiene unos automóviles, los indispensables para sobrevivir, y se los graban y se los graban y se los graban y los golpean hasta el momento en que la gente ya no dé más. ¿Y todo para qué? Uno diría, para grandes empresas de infraestructura, para que la sociedad tenga más movilidad, para que Bogotá sea una ciudad más amable, con colegios mucho mejores, con centros de salud de más alta capacidad. De eso no hay nada. Sobre las propuestas del senador Petro, lo que hay cada vez es un adelgazamiento sucesivo. Menos proyectos reproductivos y más proyectos de gasto y de gasto para endeudar indefinidamente a esta pobre ciudad de Bogotá. Orlando Parada, concejal de la ciudad, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 8 de la mañana, 52 minutos. Esta es La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos.